Cuando hablamos de grandes estrellas en la historia del baloncesto, vienen a la mente nombres como Michael Jordan, Larry Bird, Mike Johnson, más recientemente LeBron James, Stephen Curry. Pero antes de todos ellos, existió un jugador con más de una decena de campeonatos ganados, que su juego defensivo marcó un antes y un después en el deporte, pero que además fue tan importante su juego dentro de la duela como la constante lucha que dio fuera de ella para abrir puertas a su comunidad dentro de la NBA. En este video les voy a contar la historia de la leyenda Bill Russell. Pero antes de comenzar con el video, siempre les recuerdo que se suscriban al canal, dejen su comentario y me gusta para apoyar el contenido que hacemos desde este canal. William Felton Russell nació en 1934 en Monroe, Luisiana. En aquellas fechas, Luisiana era uno de los estados más racistas de los Estados Unidos. Luego de varias malas experiencias en Luisiana, como que a su papá lo amenazaran con quitarle la vida en una tienda de hielo sin ningún motivo aparente, la familia Russell decidió cambiar de hogar y se mudaron a Oakland, California. Esto cuando Bill tenía apenas 10 años. Al poco tiempo de llegar a California, la madre de Bill Russell enfermó gravemente y falleció en 1946. Fue un duro golpe para el pequeño Bill, quien siempre dijo constantemente que el apoyo que le dieron sus papás fue muy importante a lo largo de su vida. Russell pasó a ser criado únicamente por su papá, Charles Russell, a quien años después etiquetó como su héroe. Russell empezó a jugar baloncesto en la secundaria de McClymont, en Oakland. Al principio un poco incómodo con el juego y le costaba recibir minutos. Jugando como centro, era zurdo, pero tenía un estilo defensivo innovador, atlético, saltando para bloquear tiros como no se había visto en un partido de high school antes. En la secundaria, Bill Russell ganó 3 campeonatos. En su primer año tuvo poca participación, pero en los siguientes 2 empezó a ver más minutos en la cancha, ayudado por supuesto gracias al gran tamaño que tenía. Cuando Russell dejó la secundaria medía 6'9", o sea más o menos unos 2 metros de alto. El éxito que Bill Russell tuvo en high school como que no lo notaron muchos scouts de college porque solo recibió una oferta, una beca, que fue de parte de la Universidad de San Francisco. A ver, tomen en cuenta algo. Era 1953 y ver jugadores de color en el baloncesto universitario no era muy común que digamos. Aparte, la Universidad de San Francisco se llevó muchas críticas por la llegada de Bill Russell, porque con Bill Russell esta universidad se convirtió en la primera en la historia del baloncesto universitario en colocar a 3 jugadores de color como parte de su quinteto inicial de la temporada. Casey Jones, Hal Perry y Bill Russell. Además, Bill era el capitán del equipo. El ambiente en los partidos de la Universidad de San Francisco, de visita como de local, era muy hostil, con actitudes y frases racistas contra los jugadores, esto dentro y fuera de la cancha, como pasó en Oklahoma en 1954 para el All College Tournament, donde a los jugadores de color de la Universidad de San Francisco se le negó estadía en varios hoteles por su color de piel. En su etapa universitaria, Bill Russell dominó el baloncesto a ese nivel, promediando cerca de 20 puntos y 20 rebotes por partido. Bueno, y quién sabe cuántas tapas porque en ese momento no se llevaba el registro de los tapones. Con la Universidad de San Francisco ganó 2 campeonatos. Su dominio en la duela fue tal que se convirtió en uno de los jugadores más populares y más impresionantes, a tal punto de que John Wooden, el entrenador de la Universidad de UCLA en aquel momento, afirmó que Bill Russell era el mejor defensivo que él había visto en una duela de baloncesto. Bill Russell no era solo bueno para el baloncesto, también participaba en diferentes disciplinas de atletismo como los 400 metros o el salto alto. En 1956, Russell quería participar en los Juegos Olímpicos de Melbourne y estaba tan emocionado por hacerlo, por formar parte de la justa olímpica, que le dijo a sus compañeros de la universidad que si no lo tomaban en cuenta para el equipo de básquet, iba a participar en los Juegos Olímpicos en la disciplina de salto alto. Afortunadamente para Russell, sí lo tomaron en cuenta para el equipo de baloncesto y esto fue solo otra victoria más en su ilustre carrera, porque con la selección de los Estados Unidos consiguió la medalla de oro de baloncesto en 1956, luego que vencieran a la Unión Soviética 88-55. Su increíble juego defensivo llamó la atención del histórico entrenador de los Boston Celtics, Red Auerbach, quien pensaba que con la defensa de Bill Russell, los Celtics pasarían de ser un buen equipo a uno espectacular. Fue en el draft de 1956 que a Bill Russell lo seleccionan los St. Louis Hawks, y después de una negociación termina en los Boston Celtics, equipo en el que jugó toda su vida. Fue así como Bill Russell llegó a la NBA, una liga muy distinta a la que conocemos hoy en día. No existía el triple,
solo habían 8 equipos en la NBA, de los cuales seguramente ni siquiera habías escuchado a varios de ellos, como los Rochester Royals, los Syracuse Nationals, los Fort Wayne Pistons, que actualmente son los Detroit Pistons, o los Minneapolis Lakers, que bueno, eso supongo que ya saben qué equipo es actualmente. Por los Juegos Olímpicos, Bill Russell se incorporó a los Celtics comenzada la temporada, pero no tardaría en empezar a dominar la liga como uno de los mejores reboteadores de toda la NBA. Con Bill Russell, los Celtics llegaron fácilmente a las finales, donde enfrentaron a los St. Louis Hawks, obviamente. En esas finales, las de 1957, se decidieron en un séptimo juego. En ese séptimo juego se dice que Bill Russell hizo una de las jugadas más impresionantes en toda la historia de las finales. Se llama la jugada Coleman, donde presuntamente se dice que Russell cruzó toda la cancha en una jugada de contragolpe para saltar y bloquear un tiro de Jack Coleman. Bob Cousy, compañero en aquel momento de Russell en los Celtics, dijo que esa fue la jugada más atlética que había visto en un partido de baloncesto. Lamentablemente no hay registro de esta jugada en video, pero independientemente de esto, los Celtics ganaron ese séptimo juego 125-123 y se coronaron campeones de la liga, comenzando así posiblemente la era más dominante que ha tenido un equipo en la historia de esta liga. En la segunda temporada con el equipo las expectativas eran altas y la verdad es que Bill Russell no decepcionó porque volvió a liderar la liga en rebotes y los Celtics volvieron a llegar a las finales en el año 1958 para volver a enfrentar a los Hawks. Pero lastimosamente en el juego 3 de esas finales Bill Russell se lesionó el tobillo y los Hawks se coronaron campeones de la NBA. En esa temporada, la de 1958, fue la única temporada en la que Bill Russell, teniendo a Red Auerbach como entrenador, no lograrían ganar el campeonato de la NBA, porque lo que vino después de 1958 fue dominio puro. En 1959, Bill Russell estaba mejorando su juego, promediando 23 rebotes por partido, estadística que mantendría en 7 temporadas consecutivas. En esta temporada, la del 59, los Celtics rompieron el récord de más partidos ganados con 52 y se coronaron campeones de la liga venciendo fácilmente en las finales a los Minneapolis Lakers. El rival histórico de Bill Russell fue Wilt Chamberlain y quien francamente se merece un video aparte. Chamberlain, quien jugaba para los Philadelphia Warriors en la temporada del 60, era tan habilidoso en ofensiva como Bill Russell era habilidoso en defensa. Se enfrentaron en playoffs en esa temporada y la serie la terminaron ganando los Celtics en 6 juegos para llegar a las finales y enfrentar a los Hawks, a los que vencieron en 7 partidos. En la temporada de 1961 los Celtics volvieron a ser campeones y le volvieron a ganar a su cliente frecuente en las finales, a los Hawks. En la temporada del 62, los Celtics volvieron a romper el récord de más partidos ganados en temporada regular, ahora con 60 juegos. Y volvieron a ser campeones, pero vencieron en las finales a Los Ángeles Lakers, que se acababan de mudar a Los Ángeles. Lo hicieron en 7 partidos, y en ese séptimo juego, Bill Russell consiguió 30 puntos para ganar el campeonato. En la temporada del 63, los Celtics volvieron a ser campeones de la NBA y le volvieron a ganar a los Lakers. Aunque a Russell le estaba yendo bien con los Celtics, su época en Boston no fue fácil. El equipo era campeón de la NBA, pero no los llegaban a ver y había muchos asientos vacíos en los partidos. Además, Russell tenía que lidiar con muchos problemas extracancha, como en 1960, cuando se quería mudar a Wilmington, pero muchos corredores le negaron la venta de una propiedad por su color de piel. Russell se terminó mudando con su familia a Reading, donde, según noticias, en algún momento criminales se infiltraron en su casa para grafitearla con frases racistas o incluso defecar en su cama, según notas. Otro ejemplo de los problemas extracancha que tenía Bill Russell fue en 1961, cuando los Celtics se encontraban en gira de pretemporada. En un hotel donde se estaban hospedando en Kentucky, a 2 jugadores de los Celtics se les negó el servicio de comida por su color de piel. Esto enojó tanto al equipo que mejor se regresaron a Boston en símbolo de protesta sin jugar el partido. Este juego de pretemporada es el primer partido del que se tiene registro que sea boicoteado por defender derechos civiles. En la temporada de 1966, Bill Russell venía de ganar su 5º MVP de la liga y buscaba el 8º título consecutivo con el equipo. Durante las finales de esa temporada contra los Lakers, una noticia marcaría un antes y un después, no solo en la historia de los Celtics o de Bill Russell, en la historia de la liga, porque el entrenador de los Celtics, Red Auerbach, anunciaba su retiro y confirmaba que su lugar lo iba a tomar Bill Russell en un rol de entrenador-jugador.
Ahora, esto del rol entrenador-jugador en aquel momento no era algo tan raro que no se hubiera visto. Por ejemplo, en 1948, Bobby Janet ganó el campeonato de la NBA con los Baltimore Bullets. Pero lo que no se había visto antes era un entrenador de color en la NBA. Después de ganarle otra final a los Lakers y conseguir lo que nadie había conseguido antes, que era ganar 8 títulos consecutivos en esta liga, Bill Russell estaba listo para su siguiente reto. Russell no solo podía hacer el trabajo, sino que estaba muy preparado para ello. En esta primera temporada, en ese rol de entrenador-jugador, llevó al equipo a un récord de 60 victorias y 21 derrotas. Pero lastimosamente para él, la racha de títulos consecutivos llegaría a su fin porque perdieron en las finales de conferencia de esa temporada contra los Philadelphia 76ers de Wilt Chamberlain. En la temporada del 67-68, los Celtics no bajaron el ritmo y volvieron a llegar a la postemporada para enfrentar otra vez a los Philadelphia 76ers, a los que vencieron en 7 juegos. En las finales se enfrentaron a los Lakers y les ganaron en 6 partidos para coronarse otra vez campeones de la NBA. El deporte estadounidense estaba impresionado con lo que había hecho Bill Russell en ese rol de entrenador-jugador, convirtiéndose en el primer entrenador afroamericano en ganar un campeonato de la NBA. Después de esa temporada, la revista Sports Illustrated nombró a Bill Russell como el atleta del año. El oriundo de Monroe, Luisiana, todavía tenía gasolina en el tanque para una temporada más, la del 68-69, donde los Celtics volvieron a llegar a las finales para enfrentar a los Lakers, pero ahora unos Lakers que tenían a Wilt Chamberlain. Esas finales se fueron a 7 juegos y se inclinaría a favor de Boston gracias a la lesión que tuvo Chamberlain en ese 7º partido. Los Celtics ganaron el campeonato en la temporada del 68-69, consiguiendo así 11 títulos en 13 temporadas. Así es, señores. Bill Russell jugó 13 temporadas en la NBA y ganó 11 títulos. Porque después de la temporada de 1969, Bill Russell decidió ponerle fin a su carrera como jugador. Se retiró del baloncesto, ganó 2 de los 3 campeonatos que estuvo como entrenador-jugador, y esto abrió las puertas para que en 1970 equipos como los Seattle Supersonics o los San Francisco Warriors designaran a Lenny Wilkens y Al Atlas como sus entrenadores. Y esto abrió las puertas para que más entrenadores de color a futuro pudieran entrar a la NBA y conseguir varios reconocimientos. Luego de dejar el baloncesto como jugador, en 1972 los Celtics decidieron retirar el número 6 y 2 años después fue inducido Bill Russell al Salón de la Fama de la NBA. Bill Russell colaboró con el historiador y ganador del premio Pulitzer, Taylor Branch, en el libro Second Wind, que se publicó en 1979. Y años más tarde, en el 2002, también publicaría otro libro, llamado Russell Rules. El 31 de julio del 2022, Bill Russell falleció a sus 88 años, con su esposa Janine a su lado. En su carrera, Russell promedió 15 puntos, 22 rebotes y 4 asistencias por juego. Jugó 13 temporadas en la NBA y ganó 11 títulos, algo que francamente es difícil dejar de decir. Además, fue MVP de la liga en 5 ocasiones. Hoy, el premio al MVP de las finales lleva su nombre y solo 6 meses después de su fallecimiento, la liga decidió retirar el número 6 de todos los equipos para que nadie más pueda usar ese número en honor a la estrella de los Celtics. Miren, si Bill Russell es o no el mejor jugador de todos los tiempos de baloncesto, eso personalmente yo no lo sé. Y creo que es algo muy difícil de definir. El baloncesto de los 60 era una historia totalmente distinta al baloncesto de hoy en día. Pero lo que sí podemos decir de la carrera de Bill Russell son 2 cosas. Primero, en cuanto al juego, la forma de jugar defensa de Bill Russell marcó un antes y un después en esa faceta del deporte y eso es innegable. Y segundo, y posiblemente lo más importante, es que esa lucha que tenía dentro y fuera de la duela, buscando una igualdad de oportunidades para la gente de su comunidad, fue lo que abrió las puertas para que en aquel momento y hasta la fecha jugadores de color puedan participar de la NBA con la relevancia que lo han hecho, sean entrenadores o jugadores o incluso directivos. Y eso sí que marcó la historia de la NBA. Por eso, cuando hablamos de jugadores que influenciaron en este deporte, que marcaron un antes y un después en el básquetbol, créanme que no hay otro como el gran Bill Russell. Seguimos. What a block by Russell!
on